La bofetada sonó antes de que sirvieran el primer plato. 32 personas estaban sentadas en el comedor principal de la finca de La Moraleja, cuando Martina Olmedo Sierra cruzó la sala. Se plantó delante de Inés Valderrama Ríos y le golpeó la cara con la mano abierta. No tembló. No pidió permiso. Solo la miró con una seguridad fría, como si aquel gesto ya estuviera decidido desde antes. Una hija de camarero puede aprender a servir una mesa, pero no a presidirla, dijo. El silencio cayó sobre la vajilla de porcelana, sobre las copas de cristal fino, sobre los manteles blancos que Inés había elegido 3 días antes. Diego Aranda Montalvo, su marido, estaba de pie cerca de la puerta, con el teléfono todavía en la mano. Doña Beatriz no se levantó, nadie lo hizo. Y si usted estuviera allí, viendo cómo una mujer es humillada delante de toda la familia de su marido, ¿se habría quedado callado para no romper la cena, o habría respondido? Suscríbase al canal y déjelo en los comentarios, porque lo que ocurrió después no fue solo una reacción. Fue el principio de una verdad que llevaba años escondida bajo aquella mesa. Inés no lloró. Se llevó despacio los dedos a la mejilla, donde la piel empezaba a arder. Después miró el plato colocado en la cabecera, el sitio que doña Carmen Aranda Luján le había confiado antes de morir. Allí estaba la tarjeta de sitio. Su nombre, Inés Valderrama Ríos, aparecía escrito en tinta azul, pero alguien lo había tachado con una línea negra, gruesa, hecha sin prisa. Debajo, con otra letra, habían escrito: Martina Olmedo Sierra. Entonces Inés entendió que no la habían insultado por impulso. La habían preparado para quedar como una intrusa en la misma mesa que ella llevaba 3 años sosteniendo. Se puso de pie. Miró a Martina y le devolvió la bofetada. Martina retrocedió, tocándose el rostro como si la víctima fuera ella. Diego se acercó al fin. Vio la mejilla roja de su esposa, vio la tarjeta tachada sobre el plato, vio el nombre de Martina escrito debajo. Por un instante, perdió el color, pero no preguntó si Inés estaba bien. «Inés, ¿por qué le has pegado?», murmuró. Ella no contestó. Solo miró la tarjeta una vez más, porque en ese momento comprendió algo peor que la bofetada. Alguien había dado permiso para borrar su nombre, y Diego acababa de demostrar que lo sabía. Inés no respondió a Diego, no porque le faltaran palabras, sino porque acababa de entender que en aquella mesa las palabras ya no bastaban. Tomó la tarjeta de sitio tachada entre 2 dedos, como quien recoge una prueba pequeña pero decisiva. Después cerró el libro de la casa, lo apretó contra el pecho y dejó el anillo de boda sobre el plato vacío. El diamante hizo un sonido mínimo al tocar la porcelana, pero en el comedor se oyó como si alguien hubiera cerrado una puerta. «Inés, no hagas esto delante de todos», murmuró Diego. Ella lo miró apenas un segundo, ya lo hicieron delante de todos, y salió. El pasillo principal de la finca olía a cera de madera, a flores blancas y a comida caliente esperando en la cocina. Detrás de las puertas, el murmullo de la familia empezó a crecer. Una silla se movió. Una copa rozó otra. Doña Beatriz dijo algo en voz baja, pero con ese tono que no necesitaba gritos para ordenar. Antes de llegar al vestíbulo, don Julián Rueda apareció desde el ala de servicio con una tablet en la mano. Llevaba más de 20 años administrando aquella casa, y conocía cada gesto de Inés mejor que muchos parientes de sangre. «Señora Inés», su cara. Ella negó despacio. «Don Julián, ¿la cena de esta noche está pagada?». El hombre bajó la vista. Aquella pregunta le dolió más que la marca en la mejilla. «No, señora. Como siempre, el chef envía la factura al final. Usted hace la transferencia antes de medianoche». Inés asintió. Sacó el móvil del bolso. No temblaba, pero respiraba de una forma distinta, más profunda, como si cada gesto le costara y al mismo tiempo la liberara. Abrió la aplicación del banco. Don Julián no miró la pantalla por respeto, pero oyó los pequeños sonidos de confirmación, uno tras otro. Canceló la transferencia prevista para el menú degustación de 14 pasos.
canceló el anticipo de flores para la comida del domingo. Canceló el pago de las cestas de Navidad reservadas para 3 primos que nunca llamaban para preguntar cómo estaba. Canceló 2 cargos privados que doña Beatriz había pedido marcar como gastos de representación familiar. Luego se detuvo. Los sueldos del personal no se tocan, dijo. Don Julián levantó la mirada. Señora, enviaré ahora mismo una orden para cubrir 30 días. Cocina, jardín, limpieza, chóferes y cuidadora nocturna. Nadie que trabaje en esta casa pagará por lo que ha ocurrido en esa mesa. El viejo administrador tragó saliva. Sus ojos se humedecieron, pero no dijo nada. Inés escribió el correo allí mismo, de pie, junto al aparador donde cada Navidad doña Beatriz colocaba una bandeja de turrones, como si la generosidad también pudiera decorarse. Desde el comedor llegó la voz de Martina, más aguda ahora. Quizá debería devolver el libro, eso pertenece a la familia. Inés cerró el móvil y miró hacia la puerta. Curioso, dijo en voz baja. Hace 5 minutos yo no pertenecía a la mesa. Ahora mi trabajo sí pertenece a la familia. Don Julián bajó la tablet incómodo. Hay algo más. Inés se volvió. Él abrió un archivo y le mostró la copia digital del plano de asientos. La versión original tenía su nombre en la cabecera. La versión modificada llevaba el de Martina. El cambio se había hecho esa misma mañana, a las 11:42. Pero lo peor no era la hora. En la esquina del documento aparecía el usuario que había autorizado la impresión. Despacho privado de doña Beatriz. Inés miró la pantalla. Luego miró la tarjeta tachada que aún sostenía en la mano. Por primera vez desde la bofetada, su rostro no mostró dolor. Mostró algo más frío. Comprensión. Detrás de ella alguien gritó desde el comedor. ¿Quién va a pagar los 24.800 euros de la cena? Inés caminó hacia la puerta principal sin volverse. Que aprendan la primera norma de una casa, dijo. Nada se sostiene solo. Y mientras el viento de la moraleja le golpeaba la mejilla marcada, comprendió que Martina solo había levantado la mano. La orden venía de más arriba. Cuando Inés llegó al piso de barrio de Salamanca, no encendió todas las luces, solo la del pasillo. La casa, que durante 3 años había llamado hogar, parecía más grande aquella noche, pero también más vacía. En la entrada seguía el paraguas de Diego, una bufanda de cachemira sobre una silla y, sobre la consola, una invitación sin abrir para otra cena benéfica en el Teatro Real. Inés dejó el libro de la casa sobre la mesa del salón. A su lado colocó la tarjeta de sitio tachada. No la miró con rabia. La miró como se miran ciertas pruebas cuando uno todavía necesita aceptar que existen. Luego fue al baño. Bajo la luz blanca del espejo, la marca de la mano seguía ahí, roja, inclinada sobre el pómulo izquierdo. Inés mojó una toalla pequeña con agua fría y la apoyó contra la piel. Entonces, sin buscarlo, recordó a su padre. Don Andrés Valderrama había sido maitre en un restaurante antiguo de Chamberí, de esos donde los camareros sabían el nombre de los clientes antes de que abrieran la boca. No tenía apellido compuesto ni finca en La Moraleja. Tenía 2 trajes negros, unos zapatos siempre limpios y una manera de estar de pie que parecía una lección. Cuando Inés era niña, él le decía, «En una mesa, hija, nadie vale menos por servir ni más por sentarse». Aquella frase, repetida durante años en una cocina pequeña con olor a café, era lo que Martina había pisoteado en público. No la habían llamado solamente intrusa. Habían usado la memoria de su padre para recordarle cuál creían que era su sitio. Inés dejó la toalla en el lavabo, volvió al salón y abrió el portátil. Entró en una carpeta llamada Gastos Aranda Montalvo. Dentro había subcarpetas ordenadas por año, por evento y por concepto. No eran apuntes de una mujer resentida. Eran registros de alguien que había aprendido desde joven que el dinero, cuando no se anota, se convierte en una cadena. Abrió el primer archivo. 37.500 euros para el homenaje privado de doña Carmen. 18.400 para cubrir una deuda de bridge de doña Beatriz en un club de Madrid. 22.000 para ayudar a un primo de Diego,
con la entrada de un piso en Pozuelo. 9.800 euros transferidos con el concepto vestido prima compromiso, aunque aquella misma noche Martina apareció fotografiada junto a Diego en una gala del Teatro Real con un vestido marfil casi idéntico. Inés no lloró al ver los importes. Lo que le dolió fue recordar cuántas veces había enviado esas transferencias mientras Diego respondía con un simple «Gracias, amor, tú llevas mejor estas cosas». La cerradura sonó cerca de la medianoche. Diego entró con el abrigo oscuro a un puesto. Se quedó en el umbral del salón al ver el libro, la tarjeta tachada y el portátil abierto. «Inés, tenemos que hablar con calma». Ella no levantó la voz. Hablar con calma no significa hablar como si nada hubiera pasado. Diego se pasó una mano por el pelo. «Martina se equivocó. Mi madre también. Pero tú sabes cómo es esta familia. Si sacas todo esto ahora, solo vas a hacer daño». Inés giró el portátil hacia él. «Esto ya hizo daño. Solo que hasta hoy lo pagaba yo». Diego miró las cifras. Primero frunció el ceño. Luego perdió el color. «Yo no sabía nada de esto», no dijo ella. «No querías saberlo». Él intentó acercarse, pero Inés abrió un cajón y sacó la tarjeta metálica vinculada a los gastos de la finca. La dejó sobre la mesa, tomó unas tijeras pequeñas y la cortó en dos. El sonido fue seco, definitivo. Diego la miró como si acabara de hacer algo irreparable. «¿Qué quieres realmente?». Inés guardó la tarjeta de sitio tachada dentro de una funda transparente. «El divorcio, y antes de eso, las cuentas claras». En ese mismo instante, su móvil vibró. En la pantalla apareció una notificación del grupo familiar Aranda Montalvo. Martina acababa de publicar una foto de su mejilla roja con una frase debajo: «Hay mujeres que confunden dignidad con violencia». Inés leyó la frase una sola vez. Después abrió una carpeta nueva en el portátil y le puso nombre. Tacharon mi nombre. A la mañana siguiente, la foto de Martina ya había circulado por medio Madrid familiar antes de las 10. No hacía falta que mencionara el nombre de Inés. En el grupo de WhatsApp de los Aranda Montalvo, todos sabían a quién iba dirigida aquella frase. Doña Beatriz fue la primera en escribir: «Esto se ha ido de las manos. Inés debe devolver el libro de la casa y pedir disculpas». Después llegaron los mensajes de siempre. Una prima habló de prudencia. Un tío pidió que no se manchara el apellido. Alguien escribió que Martina era joven y se había asustado. Nadie preguntó por la mejilla de Inés. Ella leyó los mensajes sentada en la mesa pequeña de la cocina, con una taza de café frío delante. No contestó. En lugar de eso, imprimió 3 carpetas. Una para las transferencias, otra para el plano de asientos y una tercera para las facturas de la cena. Luego metió la tarjeta tachada en una funda transparente, junto a una copia del archivo que don Julián le había enviado la noche anterior. A las 5 de la tarde, volvió a la finca. La puerta principal estaba abierta. Dentro, el salón olía a café recién hecho y a tensión vieja. Había más gente que la noche anterior. Doña Beatriz estaba sentada junto a la chimenea, muy recta, con un pañuelo de seda color vino anudado al cuello. Martina ocupaba una butaca cercana, con maquillaje suave, lo justo para que la marca de la bofetada aún se notara. Diego se levantó al ver entrar a Inés. «No hacía falta que vinieras así». Ella dejó las carpetas sobre la mesa baja. «Ayer tampoco hacía falta tachar mi nombre». Nadie respondió. Inés no se sentó. Abrió la primera carpeta y sacó la tarjeta de sitio. La colocó en el centro, despacio, para que todos pudieran verla. Esta tarjeta estaba en la cabecera. «Mi nombre fue tachado antes de que yo entrara al comedor. No después. No durante una discusión. Antes». Martina bajó los ojos. Doña Beatriz apretó los labios. «Una tarjeta no prueba nada», dijo. Inés sacó entonces el plano de asientos original y el modificado. El cambio se hizo ayer a las 11:42 de la mañana. Desde su despacho privado, doña Beatriz. La habitación quedó inmóvil. Don Esteban, que hasta entonces había permanecido de pie junto a la ventana, extendió la mano.
Déjame verlo. Inés se lo entregó. Él miró el documento con esa calma de quien había pasado media vida revisando números ajenos. No dijo nada, pero su silencio ya no protegía a nadie. Martina intentó hablar. Yo solo seguí instrucciones. Pensé que la señora Inés no vendría de buen ánimo y que sería mejor evitar tensión. Inés la miró. Curioso. Para evitar tensión, me esperaste de pie y me golpeaste delante de 32 personas. Martina se llevó un pañuelo a los ojos, pero esta vez el gesto no tuvo el mismo efecto. Inés abrió la tercera carpeta. Hablemos de la cena. Doña Beatriz frunció el ceño. No vamos a discutir ahora una factura, no es una factura, es una sustitución. Sobre la mesa colocó 2 papeles. El primero era el pedido firmado por Martina. Crema de bogavante del Cantábrico, 32 raciones, 6.400 euros. El segundo era la confirmación del proveedor auxiliar. Sopa de cangrejo de río congelado, 780 euros. Nadie tocó los documentos. La diferencia es de 5.620 euros, dijo Inés. Y el cambio de proveedor se hizo desde el mismo correo que pidió modificar el plano de asientos. Martina levantó la cabeza de golpe. Eso no es verdad. Don Julián apareció entonces en la puerta del salón. Traía una tablet entre las manos. Sí lo es, señorita Martina. Usted me pidió que retirara al proveedor habitual. Dijo que era una orden de don Diego. Todos miraron a Diego. Él abrió la boca pero no encontró una frase limpia. Inés observó ese segundo con más tristeza que satisfacción. Porque no era solo el dinero. Era la facilidad con la que todos habían dejado que una mentira ocupara su sitio. Martina empezó a llorar de verdad. Yo no sabía que la señora Inés pagaba esas cosas. Don Esteban dejó los papeles sobre la mesa. Entonces, Martina, ¿por qué cambiaste justo aquello que ella iba a pagar? La pregunta quedó suspendida como una copa a punto de caer. Y por primera vez desde la bofetada, Martina no tuvo una respuesta preparada. Después de aquella tarde, la finca de la Moraleja dejó de parecer una casa. Para Inés, cada pasillo se había convertido en una sala de espera antes de otra mentira. Nadie volvió a mencionar en voz alta los 5.620 euros. Martina se encerró en el papel de joven confundida, doña Beatriz en el de madre ofendida, y Diego en ese silencio suyo que siempre llegaba tarde. 3 días después, se celebraba el homenaje privado a doña Carmen Aranda Luján. No era una cena, ni una gala, ni uno de esos actos donde la familia sonreía para las fotos. Era un rito pequeño, antiguo, casi severo. Los Aranda se reunían en la biblioteca de la finca, leían 2 cartas de doña Carmen, guardaban un minuto de silencio y tomaban café solo en tazas blancas, sin azúcar, como a ella le gustaba. Durante 3 años, Inés había preparado aquel homenaje. Revisaba las flores, retiraba el vino porque a doña Carmen le parecía una falta de respeto beber durante el recuerdo, y colocaba siempre una silla vacía junto a la ventana. Para que la memoria respire, decía la anciana. Ese año nadie llamó a Inés. Fue don Julián, quien le avisó por la mañana, con una voz baja, casi avergonzada. Señora Inés, doña Beatriz ha dicho que no es conveniente que usted entre en la biblioteca. Ha puesto a la señorita Martina a cargo del homenaje. Inés cerró un instante los ojos. No le dolió la exclusión tanto como el lugar elegido. Aquella biblioteca no era solo una estancia de madera oscura y libros antiguos. Allí doña Carmen le había entregado el libro de la casa, apoyando su mano arrugada sobre la de ella. A las 11:20, Inés llegó a la finca. No llevaba joyas, solo un abrigo gris, una carpeta de cuero y la tarjeta tachada guardada en una funda transparente. Martina estaba en la puerta de la biblioteca. Llevaba un vestido azul claro, discreto, demasiado estudiado para parecer humilde. En la mano sostenía un plano de asientos. Señora Inés, dijo con suavidad, doña Beatriz cree que hoy debería descansar en el salón. Es un acto íntimo. Inés miró la mano con la que Martina bloqueaba la puerta.
La primera vez me bloqueaste el paso en el comedor. La segunda, delante de la biblioteca de doña Carmen. ¿Estás segura de querer hacerlo una tercera vez? Martina bajó la mano. No por respeto, por miedo a que hubiera testigos suficientes. Dentro, la biblioteca olía a café recién molido y a papel viejo. Don Esteban estaba sentado junto a la mesa central. Diego, de pie junto a la chimenea, levantó la vista con sorpresa. Doña Beatriz, delante del retrato de doña Carmen, endureció el gesto. ¿Quién te ha dejado entrar? Inés no respondió a la provocación. Dejó la carpeta sobre la mesa y sacó un documento con sello notarial. Doña Carmen me pidió que este homenaje no se convirtiera nunca en una representación social. Por eso dejó esto firmado. Don Esteban tomó el documento. Leyó despacio. La sala se fue quedando quieta de otra manera. Era el acta privada de administración familiar. No hablaba de acciones ni de herencias. Hablaba de la finca, del libro de la casa, de los homenajes, de las restricciones médicas, de los proveedores, de las obligaciones familiares y de la persona autorizada para coordinarlo todo. Inés Valderrama Ríos. Al pie estaban las firmas de doña Carmen, don Esteban y don Julián. Doña Beatriz se puso pálida, pero enseguida recuperó su orgullo. Esa mujer ya no está. No puedes usar un papel para imponerte a una familia. Inés sostuvo su mirada. Ayer una tarjeta no probaba nada. Hoy un acta tampoco. Qué curioso que las normas solo valgan cuando sirven para echarme. Martina intentó intervenir. Yo solo quería ayudar. Inés tomó el plano de asientos de sus manos y lo puso junto al acta. Entonces, explique por qué ha colocado a don Esteban por debajo de un sobrino político, y por qué ha sentado a Teresa, que todavía guarda luto, junto a la mesa de café y dulces. Teresa, una prima viuda que casi nunca hablaba, levantó el rostro. Sus ojos se llenaron de una vergüenza tranquila, de esas que duelen más que un grito. Martina abrió la boca, pero solo salió aire. Diego miró el plano. Luego miró a Martina. Sal fuera. La frase fue corta, tardía, fría. Martina salió con los ojos húmedos. Inés no sintió victoria. Solo vio, sobre la mesa, la esquina del acta donde doña Carmen había escrito una línea a mano. Si algún día intentan apartarla, revisad primero las cuentas. Y entonces, Inés comprendió que la anciana había previsto mucho más de lo que todos creían. Al salir de la biblioteca, Inés no fue detrás de Martina, ni buscó a Diego. Bajó por el corredor lateral, por donde el personal llevaba las bandejas, cuando la familia no quería ver el trabajo que sostenía la elegancia. Don Julián la esperaba junto al despacho de administración. Doña Carmen guardaba duplicados de casi todo, dijo. Pero hay carpetas que doña Beatriz retiró hace meses. El despacho olía a polvo, tinta vieja y humedad de jardín. Había una mesa estrecha y un armario metálico con etiquetas a mano. Inés dejó sobre la mesa el acta de doña Carmen, el libro de la casa y la tarjeta tachada. No parecía un altar. Parecía una autopsia. Durante horas revisaron recibos, correos y movimientos bancarios. Inés no levantaba la voz. Marcaba cada gasto con lápiz rojo. Don Julián respondía con fechas, proveedores y silencios que pesaban más que una confesión. A las 6, la primera cifra quedó cerrada. Doña Beatriz había pedido a Inés, durante 3 años, 312.000 euros bajo distintos conceptos: ayuda familiar, representación social, adelantos para cenas, cuotas de club, regalos para compromisos y gastos médicos que no siempre existían. Inés miró la suma. No le sorprendió el dinero. Le dolió la naturalidad con la que todos habían vivido encima de aquella mentira. «Aquí hay uno que no entiendo», murmuró don Julián. Le mostró una transferencia de 9.800 euros. El concepto decía: vestido para prima, compromiso familiar. La fecha coincidía con la gala del Teatro Real donde Martina había aparecido del brazo de Diego, vestida de marfil. Inés abrió una foto guardada en internet. No necesitó ampliarla. Reconoció el vestido. «Con mi dinero», dijo muy bajo. «La vistieron para caminar junto a mi marido». Don Julián apartó la mirada.
A veces la vergüenza de los testigos es la única ternura que queda en una casa. El móvil de Inés vibró. Era Martina. Necesito hablar con usted, a solas. Don Julián negó con la cabeza, pero Inés ya estaba cansada de que otros decidieran qué puertas debía cerrar. Martina apareció 10 minutos después, con una Rebeca beige y los ojos hinchados. Ya no parecía altiva. Parecía alguien que aún esperaba elegir su papel. Yo no quería que esto llegara tan lejos, dijo. Inés cerró la carpeta. Entonces no debiste empezar con una bofetada. Martina apretó los dedos sobre el bolso. Diego decía que usted era fría, que nunca preguntaba, que nunca se ponía celosa, que a veces parecía más administradora que esposa. Inés permaneció quieta. ¿Y eso te dio derecho a ocupar mi lugar? Él quería saber si usted reaccionaría, susurró Martina. No me dijo que la golpeara, pero decía que, si de verdad le importaba, algún día perdería esa calma. La frase cayó sin ruido. Inés sintió algo más hondo que los celos. Sintió cansancio. El mismo cansancio de todas las noches en que había esperado a Diego con la cena guardada. Martina siguió, quizá creyendo que una verdad parcial podía salvarla. Doña Beatriz me dijo que usted iba a acabar marchándose, que solo hacía falta empujar un poco. Entonces, el móvil de Inés vibró otra vez. Era un correo de un despacho de abogados en calle Serrano. Adjuntaba un convenio regulador. La primera cláusula exigía que Inés renunciara a reclamar cualquier cantidad pagada durante el matrimonio. La segunda, que devolviera el libro de la casa. La tercera, que pidiera disculpas públicas a Martina. La cuarta, que no divulgara asuntos internos de la familia Aranda Montalvo. Inés leyó hasta el final. No había rabia en su rostro, solo una tristeza precisa. Si hablaba, la finca temblaría. Los empleados quedarían en medio. La beca que doña Carmen había creado para hijos de trabajadores quedaría bajo sospecha. Si callaba, su nombre seguiría tachado. Martina la observaba, esperando lágrimas. Inés abrió una carpeta nueva en el portátil y escribió: Acta notarial y responsabilidades. Luego miró a don Julián. Mañana a primera hora iremos al notario. No voy a quemar la casa. Voy a encender la luz en cada habitación. Martina palideció, porque por primera vez entendió que Inés no estaba reaccionando. Estaba empezando. A la mañana siguiente, Inés no fue primero a La Moraleja. Fue a una notaría discreta en Serrano, con don Julián y una carpeta de cuero. Llevaba la tarjeta tachada, las facturas del bogavante, el plano de asientos y el convenio regulador que pretendía dejarla sin voz y sin dinero. El notario revisó cada documento, tomó declaración a don Julián y dejó constancia del estado de la tarjeta, de la fecha de los correos y de la procedencia de las transferencias. Inés pidió además que se incorporara una fotografía de su mejilla, no por venganza, porque había aprendido que, cuando una mujer calla demasiado, otros escriben la historia por ella. 2 días después, la familia fue convocada en el mismo comedor donde Martina la había abofeteado. Doña Beatriz creyó que era su reunión. Había llamado a don Esteban, a varios parientes y al abogado de la familia. Sobre la mesa estaba preparado el convenio regulador. Inés llegó puntual. No entró sola. La acompañaban su abogada, don Julián, y una caja gris con etiquetas numeradas. Diego se levantó de inmediato, pero ella no buscó sus ojos. Caminó hasta la cabecera y colocó la tarjeta de sitio tachada. Antes de hablar de divorcio dijo: «Vamos a hablar de lo que intentaron borrar». Doña Beatriz sonrió sin calidez, otra vez con la tarjeta. Inés abrió la primera carpeta. No, esta vez con el acta notarial. La sonrisa desapareció. La abogada explicó con voz tranquila que los documentos habían sido incorporados a un acta. El plano modificado desde el despacho privado de doña Beatriz, la sustitución del proveedor, las transferencias bajo conceptos falsos y el convenio que pretendía obligar a Inés a renunciar a 3 años de pagos. Don Esteban se puso las gafas y revisó las hojas. No dijo nada durante varios minutos. Esa vez su silencio no era duda,
Era cálculo. Inés fue colocando las pruebas una por una. Primero, los 24.800 euros de la cena impagada. Luego los 5.620 euros de diferencia en el plato de bogavante. Después, los 312.000 euros que doña Beatriz había pedido con excusas repetidas. Finalmente, la transferencia de 9.800 euros que terminó convertida en el vestido marfil de Martina en el Teatro Real. Martina empezó a llorar antes de que alguien la acusara directamente. Yo no sabía de dónde venía ese dinero. Inés la miró sin levantar la voz. Tampoco sabías quién pagaba la cena, pero sí sabías sentarte en mi sitio. Don Esteban dejó los papeles sobre la mesa. Martina tendrá que devolver lo recibido indebidamente y explicar su participación en el cambio de proveedor. Martina se volvió hacia Diego, desesperada. Diles algo. Tú me dijiste que ella no reaccionaría. Tú dijiste que Inés era fría, que si le importabas acabaría perdiendo el control. El comedor quedó inmóvil. Diego cerró los ojos. Aquello fue peor que una confesión. Fue la confirmación de que había abierto la puerta y luego había fingido sorpresa al ver quién entraba. Inés lo observó con una calma triste. No necesitabas otra mujer para saber si te quería. Necesitabas valor para preguntármelo. Diego bajó la cabeza. Doña Beatriz intentó recuperar el mando. Inés, si llevas esto fuera de la familia, destruirás el apellido Aranda Montalvo. Entonces don Esteban habló por fin. El apellido no lo está destruyendo ella. Lo destruye quien usa dinero ajeno para sostener una apariencia. La frase cayó sobre doña Beatriz como una sentencia limpia. El abogado de la familia cerró su carpeta. Ya no había convenio que imponer. Inés sacó el último documento. Era una propuesta nueva. Devolución de cantidades, reconocimiento de deuda para los parientes, control doble de las cuentas de la finca, disculpa escrita de Martina y divorcio conforme a derecho. Diego tomó el bolígrafo. Tardó casi un minuto en firmar. Cuando terminó, Inés recogió la tarjeta tachada. Por primera vez no la guardó como una herida, sino como una prueba vencida. Hoy no recupero una silla, dijo. Recupero mi nombre. Y al salir del comedor, don Julián le entregó una llave pequeña de latón. Era de un armario antiguo de doña Carmen. Dentro, dijo, había algo que la anciana había dejado solo para ella. La llave de latón abría un armario estrecho, escondido detrás de una cortina verde en la antigua habitación de lectura de doña Carmen. Don Julián no entró con Inés. Se quedó en la puerta, como si también él entendiera que algunas despedidas necesitan silencio. Dentro había una caja de madera clara. Sobre la tapa, una nota escrita con la letra firme de la anciana. Para Inés, si algún día la obligan a recordar quién es. La caja no contenía joyas ni dinero. Solo una fotografía de doña Carmen junto a don Andrés Valderrama, el padre de Inés, tomada muchos años atrás en aquel restaurante de Chamberí donde él había trabajado. En el reverso doña Carmen había escrito: «Tu padre me enseñó que la dignidad también se sirve de pie». Inés tardó varios segundos en respirar. Aquella noche no volvió al piso de barrio de Salamanca. Recogió ropa, documentos y una cafetera italiana pequeña. Semanas después, firmó los últimos papeles del divorcio. Diego cumplió el acuerdo. Martina dejó Grupo Aranda Montalvo Patrimonial S.L. tras la investigación interna. Doña Beatriz perdió el control directo de las cuentas de la finca. Los parientes firmaron reconocimientos de deuda. Nada fue perfecto. Algunos siguieron diciendo que Inés había sido demasiado dura. Otros, los mismos que antes callaban, empezaron a saludarla con una prudencia nueva. Ella se mudó al piso de 54 metros cuadrados en Chamberí. La primera mañana allí, compró pan, colocó una planta de albahaca junto a la ventana y preparó café sin mirar el móvil. No era una vida lujosa, era una vida suya. Meses después, llevó su anillo de boda a una joyería pequeña. Pidió fundirlo y convertirlo en una alianza sencilla. Cuando el joyero preguntó qué quería grabar, ella respondió: Inés, solo Inés. Esa tarde,
Sobre la mesa de su cocina, dejó la tarjeta tachada, la fotografía de su padre y el nuevo anillo. Afuera, Madrid seguía sonando. Dentro, por primera vez en mucho tiempo, nadie intentaba borrar su nombre. Hay traiciones que no empiezan con un grito, ni con una mentira enorme. A veces empiezan con una pequeña renuncia. Callar para no incomodar, pagar para no discutir, sonreír para que la familia conserve una paz que solo existe por fuera. Inés no ganó porque humillara más fuerte que quienes la humillaron. Ganó porque no permitió que el dolor la volviera injusta. Separó a los inocentes de los culpables. Protegió a quienes trabajaban en la finca. Guardó pruebas cuando otros guardaban apariencias. Y sobre todo, entendió que la dignidad no necesita hacer ruido para sostenerse. Confiar en alguien no significa entregarle el derecho a definir nuestro valor. Amar no significa aceptar que otros escriban nuestro nombre a lápiz para borrarlo cuando les convenga. Y perdonar, si llega algún día, no obliga a volver al lugar donde una vez nos rompieron. La justicia verdadera no siempre llega como un castigo espectacular. A veces llega cuando una persona se levanta, recoge sus papeles, cierra una puerta y aprende a vivir sin pedir permiso. Porque el sitio más importante no está en la cabecera de ninguna mesa. Está dentro de uno mismo. Uno mismo. Uno mismo. Uno mismo.